Hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical de este domingo, en el cual el Señor nos permite una vez más disfrutar de su misericordia, su bondad, su generosidad, pero sobre todo su fidelidad. Hoy, gracias a aquellos hermanos que de una u otra forma en sus hogares están reunidos, vamos a poder compartir la adoración, vamos a compartir la alabanza, vamos a compartir la escuela dominical para niños, vamos a tener el mensaje pastoral y va a ser un tiempo de regocijo. Esperemos que todos allá reunidos en nuestros hogares podamos compartir de la bendición que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Dice el Salmo 91 en el versículo 1 y 2: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, vamos a pedirle a su Espíritu que nos dirija y que nos enseñe, que nos revele, que nos dirija en todo lo que hemos de hacer por medio de su palabra. Señor, queremos darte gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos poner en tus manos este corto tiempo que hemos de pasar delante de tu presencia y queremos que tú nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu. Padre, queremos poner en tus manos especialmente la vida de aquellos hermanos que están enfermos, de aquellos familiares que están pasando situaciones difíciles. Gracias, Señor, por lo que tú estás y sigues haciendo en la vida de nuestro hermano Manuel. Glorifícate en él, glorifícate en su esposa, que tú seas levantándolos, Dios, para la honra y para la gloria tuya, que los demás vean en ti un Dios de poder, un Dios de bondad, un Dios de generosidad, pero sobre todo un Dios que es vivo y que se sigue manifestando por medio. Gracias te damos por este corto tiempo que hemos de estar delante de tu presencia. Permite que podamos aprender, permite que podamos conocer un poco más de ti y que seas tú enseñándonos por medio de tu palabra. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos, dándote muchísimas gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Falta nada si te tengo a ti. Eres alabado,
eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Señor, tú tienes el control de nuestras vidas y de todo, absolutamente todo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré
con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control, tú siempre tienes el control, tú siempre tienes el control. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti.
por todas esas personas que jamás... Mis hermanos, buenos días, bienvenidos a nuestro Minuto Misionero y le damos gracias a nuestro buen Dios por darnos esta bonita oportunidad nuevamente de interceder por las misiones, por los pastores, por los maestros, por las personas que de una u otra forma están compartiendo el Evangelio, lo están extendiendo y eso es muy bonito y qué bueno que nuestro buen Dios nos permite orar por todo esto. Vamos a estar orando también por nuestra misionera Martica, por todos estos misioneros que trabajan en las comunidades y que Dios los usa grandemente para extender su evangelio. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos infinitas gracias, mi Señor, por esta bella oportunidad. Gracias por todas estas personas que estamos haciendo misiones en nuestros hogares, con las clases de los niños, los pastores, los que colaboran en enviar estos videos, Señor, que también eso es hacer misiones. Padre Celestial, bendice esta obra. Bendice, Señor, todas las fuerzas que sacamos, Señor. Danos más disposición, Padre bendito. Bendice a nuestra misionera Marta. Gracias por lo que ella hace en nuestra comunidad. También pedimos por todos los demás misioneros que de una u otra forma están extendiendo tu evangelio. Señor, gracias, Padre bendito, buen Dios, y en tus manos quedamos, Padre Celestial. Muchísimas gracias, mi amado Señor, por esta bonita oportunidad. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Que aunque fueron perseguidas, no cesaron en su empeño, no se dieron por vencidas y... Hola, muy buenos días, mis niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical. Llevamos 3 domingos ahí encerraditos en casa, cuidándonos mucho. Sigamos confiando en Dios, sigamos manteniendo las medidas, que ya pronto podremos volver a reunirnos, si Dios lo permite. Gracias a Dios podemos seguir compartiendo el mensaje de Él a través de estos medios. Entonces es una bendición que aunque estemos encerrados, aunque estemos en la casita, podamos seguir recibiendo el mensaje del Señor y podamos estarlo compartiendo con otros, ¿cierto? La lección de hoy habla de eso. En la lección de hoy Dios nos pide que seamos muy valientes, porque a veces es muy fácil de pronto de compartir la palabra de Dios con las personas que están cerca de nosotros, a las que le tenemos confianza, pero qué tan valientes somos cuando la situación no es tan fácil y de pronto cuando nos toca compartir la palabra con personas que no conocemos. Entonces la lección de hoy nos habla de cómo ser valientes y cómo saber que Dios siempre está con nosotros y nos apoya y nos respalda cuando nosotros decidimos entregar todo en sus manos y decidimos confiar en Él. Hoy vamos a seguir hablando de Pablo. Estos domingos hemos visto cómo Dios ha transformado su vida y en la lección de hoy vamos a ver cómo Él sigue siendo testimonio de lo que Dios ha hecho en Él. Antes de iniciar vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y quiero que cada uno de ustedes en sus casitas piensen en alguien que de pronto no conoce a Jesús, que de pronto no cree en Él o de pronto no ha tenido la oportunidad de escuchar. Quiero que ore cada uno ya en silencio por esa persona, por un abuelito, por un papá, un vecino, un amigo, una profesora. Y pidámosle a Dios que nos dé la valentía para poder compartir con esa persona de Jesús. Entonces vamos allá en silencio a orar y después yo oro en voz alta. Bueno. Amado Señor, en esta mañana te doy infinitas gracias por darme la hermosa oportunidad de compartir tu palabra. Gracias te doy por cada uno de los niños que están en sus casas, Señor. Gracias por sus familias. Te pido, Padre, que los sigas guardando, que los sigas protegiendo y proveyendo para cada una de sus necesidades, Señor. En esta mañana, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a ser valientes, Señor, para enfrentar las diversas situaciones que tenemos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a ser valientes para compartir tu palabra, Señor, para hablar con otros de aquello que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y pueda generar un cambio en ellas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y en acción de gracias. Amén. Bueno, y hoy vamos a seguir trabajando en el libro de Hechos.
¿Recuerdan dónde está ubicado Hechos? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Está en el Nuevo Testamento, enseguida de los Evangelios. Y Hechos nos habla acerca de la conformación de la iglesia, cómo fueron añadiéndose personas a predicar el Evangelio y cómo se reunían en casas para orar, para estudiar, y de esa manera se conformó la iglesia. Hemos estado en estos domingos de Pablo. ¿Recuerdan cómo se llamaba anteriormente, antes de conocer a Jesús? Se llamaba Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Perseguía a los cristianos. Pero un día tuvo un encuentro personal con Jesús que transformó su vida. A partir de ese momento, él aceptó a Jesús, se volvió hijo de Dios, se bautizó y empezó a enseñar la palabra a donde quiera que fuera. Pero recuerdan que Jesús le había dicho a Ananías, la persona que le devolvió la vista a Saulo, que Pablo iba a sufrir mucho, iba a sufrir por seguir a Jesús. Pues en la historia de hoy vamos a ver cómo Pablo empezó a sufrir, cómo Pablo tuvo que ser fuerte, tuvo que ser valiente y tuvo que llenarse del Espíritu Santo para empezar a soportar muchas cosas. Entonces vamos a iniciar esta mañana con saber lo bueno y vamos a leer Hechos 16, capítulo 16, desde el versículo 16 al 40. Vamos a ver qué tiene el Señor para enseñarnos en esta mañana acerca de Pablo y cómo su testimonio hizo que otras personas creyeran en él. Pablo y Silas fueron azotados y puestos en la cárcel porque algunos hombres mintieron en contra de ellos, pero aún así Pablo y Silas alabaron y adoraron a Dios. ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo!, continuaba diciendo tras Pablo y Silas la joven esclava que los seguía por todas las calles. Los había estado siguiendo por varios días, gritando las mismas palabras una y otra vez. ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! De pronto, Pablo se volvió y le ordenó: En el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente el mal espíritu dejó a la muchacha y ella quedó en silencio. Sus amos quedaron asombrados, pero pronto su asombro se convirtió en un gran enojo al darse cuenta de lo que Pablo había hecho. Esta joven esclava los había hecho ricos adivinando la suerte de la gente, y ahora el mal espíritu la había dejado. Ya no podría adivinar la suerte de las personas. Ya no iba a ganar dinero para ellos. Sus amos tomaron a Pablo y Silas, los llevaron arrastrando hasta la plaza y los entregaron a los jueces locales. Entonces los acusaron diciendo: Estos hombres son judíos. Están alborotando la ciudad y animando a la gente a rebelarse contra las prácticas romanas y enseñando costumbres prohibidas para nosotros. Pronto se reunió una multitud contra ellos. El juez ordenó que Pablo y Silas fueran azotados y que los echaran en la cárcel. El carcelero los puso en el calabozo más lejano. Les sujetó los pies en el cepo y cerró con llave la puerta, dejando a Pablo y Silas en la oscuridad. El calabozo estaba frío y húmedo. Ambos tenían la espalda dolorida y sangrante. El cepo les lastimaba los tobillos y no se podían mover. Sentados ahí en la oscuridad del calabozo, Pablo comenzó a cantar. Silas se le unió entonces. Cuanto más cantaban, mejor se sentían. Se olvidaron de su espalda y tobillos adoloridos. Adoraron a Dios por mantenerlos aún con vida, por haber estado con ellos y haberlos librado aun cuando estuvieran en la cárcel. Los otros prisioneros escuchaban con asombro. ¿Cómo podían estos hombres cantar después de haber sido azotados? Cerca de medianoche, un terremoto hizo temblar la prisión. Se les cayeron las cadenas a los prisioneros y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Podían escaparse de la prisión. El carcelero salió apresuradamente de su casa. Vio abiertas las puertas de la prisión y pensó que seguramente todos los prisioneros habían escapado. Inmediatamente tomó su espada para matarse. El carcelero sabía que el castigo por dejar escapar a los prisioneros era una muerte muy dolorosa,
prefería matarse él mismo. Pero Pablo le gritó. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran luces y se apresuró a entrar a la cárcel. Sí, todos están aquí. El carcelero se llevó a su casa a Pablo y Silas. Les había escuchado cantar y adorar a Dios en su celda. Mientras les lavaba las cortadas y heridas, les pidió que le hablaran más acerca del Dios a quien adoraban. Los dos hombres le contaron la maravillosa historia de Jesús. Le dijeron cómo había enviado Dios a su Hijo a morir por sus pecados. El carcelero y su familia escucharon atentamente y decidieron que ellos también querían seguir a Jesús. Inmediatamente se unieron a Pablo y Silas en adoración a Dios y fueron bautizados. Muy temprano, al día siguiente, Pablo y Silas fueron liberados. El juez se enteró de que eran ciudadanos romanos. Sabía que la ley ordenaba que no se pusiera en la cárcel a ningún ciudadano romano antes de ser juzgado en un tribunal. El juez les pidió disculpas por haberlos arrestado. Al dejar esa ciudad, Pablo y Silas le dieron gracias a Dios por haberles dado la oportunidad de dar su testimonio ante el carcelero y su familia. Los dos continuaron alabando a Dios al seguir su viaje para hablarles a otros de Jesús. No importa en dónde estemos o qué suceda, nosotros también podemos siempre alabar a Dios. ¿Cómo les pareció el video? ¿Qué tal la historia de Pablo? Quise estar acá presa para tratar de ponerme en los zapatos de Pablo. Pero no es fácil, porque la cárcel en la que estaba Pablo era oscura, era alejada. A Pablo le amarraron los pies para que no pudiera moverse. Debe ser una situación muy difícil. Pero Pablo y Silas fueron muy valientes y dieron un testimonio excelente de lo que Jesús hacía en sus vidas. Vamos a hacer un poquito de resumen. En la primera parte vimos cómo una niña predecía las cosas y sus amos a través de ella ganaban mucho dinero. Ellos estaban felices porque ganaban mucho dinero. El espíritu malo que hacía que ella adivinara y predijera las cosas. El diablo utiliza esos espíritus para que la gente no crea en Jesús. Pero como Pablo tenía el poder de Dios, pudo hacer que ese espíritu malo se saliera de esa niña. Hubo personas que estuvieron muy felices porque esa niña estaba liberada de ese espíritu, pero sus amos no estaban tanto porque ya no iban a ganar dinero. Entonces llevaron a Pablo y a Silas al consejo y les dijeron que ellos estaban haciéndoles hacer cosas que ellos no podían hacer por ser romanos y que estaban alborotando a la gente y estaban haciendo. ¿Qué hicieron? Los encarcelaron y los llevaron a un lugar muy oscuro donde no había la más mínima posibilidad de hablar ni de ver la luz. Y al carcelero le dijeron que cuidado con que se escaparan, porque o si no, él iba a morir. Pero Pablo y Silas estuvieron tristes, aburridos, deprimidos en esa cárcel. No, ¿cierto? Porque ellos tenían el Espíritu de Dios. Pablo y Silas empezaron a orar y a alabar a Dios. Ellos sabían que Dios estaba en control de todo. ¿Quiénes los estaban escuchando? Los demás prisioneros. ¿Y ustedes creen que el guardia también los escuchó? Yo creo que sí, también los escuchaba. ¿Saben cómo se llama eso? Dar testimonio. Dar testimonio es mostrar a los demás lo que Jesús hace en nuestras vidas y cómo confiamos plenamente en Él y sabemos que Él tiene absolutamente todo bajo control. Así estemos pasando por dificultades, por angustias, por necesidades, podemos seguir alabando y adorando a Dios y de esa manera damos testimonio de que confiamos en el Señor. Después de estar orando y adorando al Señor, pasó algo sorprendente, ¿recuerdan? Un gran terremoto y las celdas fueron abiertas y los presos liberados. ¡Qué sorprendente! ¿Pero qué pasó? ¿Qué hubiese sido fácil para Pablo y Silas? Salir de esa cárcel, ¿cierto? Ellos eran inocentes. Pero no, Dios quería otra cosa. Al ver este ruido tan grande y escuchar tanto,
El carcelero se asustó muchísimo porque pensó que todos los presos se habían escapado, en especial Pablo y Silas. Y sabía que si sucedía esto, iba a tener grandes problemas, hasta lo podían asesinar. Así que decidió evitar esos problemas y prefirió quitarse la vida. Pero Pablo sabía eso. Así que lo detuvo y le dijo, no, tranquilo, aquí estamos todos, no nos hemos movido. ¡Ay, qué sorpresa tan grande para el carcelero ver esto! Quedó asombrado de la confianza que él tenía en Dios y le hizo una pregunta súper importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan importante. Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. De inmediato el carcelero lo lleva a su casa, le limpia las heridas, va y comparte con su familia, y toda la familia de ese carcelero se convirtió y creyó en el Señor. Él se bautizó y volvieron nuevamente a la prisión, ¿cierto? Al siguiente día ya le mandaron a decir que los podían dejar ir, que no había ningún problema, pero Pablo no quiso, ¿no? O sea, nos encerraron en secreto, no nos hicieron juicio, ¿no? Y ahora nos sueltan también en secreto. No, que vengan ellos mismos y nos suelten y públicamente nos dejen libres porque somos inocentes. Y así fue. Ellos vinieron, los magistrados, las personas que los habían encarcelado, y los dejaron libres. Pablo y Silas entendieron que todas esas personas estaban pendientes de ellos. Así que a pesar de que estaban sufriendo, porque no era fácil estar preso, ni estar amarrado, ni estar en ese lugar tan oscuro, pero ellos decidieron dar un testimonio de lo que Jesús hacía en sus vidas. Y gracias a ello, una familia entera se salvó. Ahora, ¿tú decides ser valiente y demostrarle a las demás personas lo que Jesús ha hecho en tu vida? A pesar de las dificultades, a pesar de los malos momentos que a veces pasamos, ¿podemos seguir gozosos y confiando en el Señor? Hoy el Señor te pide que seas valiente, que confíes en Él y que sigas a pesar de todo, adorándolo, alabándolo y sobre todo lleno de gozo. Bueno, y ahora estamos en nuestra sección de pensar bien. ¿Recuerda qué es pensar bien? Es memorizar un versículo de la Biblia, es ponerlo en práctica, es estarlo repitiendo constantemente, pensando en él y enseñándoselo a otros. El versículo de hoy está en Hechos 16:31. Y recuerda qué le dijo Pablo y Silas al carcelero, cuando el carcelero preguntó, ¿y qué debo hacer para ser salvo? A ver, ¿recuerdan qué dijo Pablo? Muy sencillo. En el versículo 31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Entonces vamos a hacer algún movimiento para recordarlo fácilmente. Bueno, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Fácil, ¿cierto? Nuevamente. Entonces el carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Muy sencillo, ¿cierto? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué necesitas para ser salvo? Y quiero que ustedes me contesten allá. ¿Qué necesitas para ser salvo? Creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. No lo olviden, ese versículo es muy sencillo, pero es muy importante que recordemos que para ser salvos solo necesitamos creer en el Señor Jesús. Bueno, y ahora estamos en nuestra sección de hacer lo bueno. ¿Cómo vamos a poner en práctica eso que aprendimos hoy? ¿Quieren ser testimonios valientes de Dios? ¿Quieren ser así como Pablo y Silas, que en medio de la dificultad pudieron dar testimonio de lo que Dios hace en sus vidas? Yo sí, ustedes. Es fácil ser testimonio de Jesús cuando las cosas van bien, cuando estamos bien. Pero también podemos ser testimonio de Dios cuando las cosas son difíciles, cuando pasamos por situaciones que no son tan chéveres.
¿Qué tenemos que hacer para dar testimonio de Jesús? Primero tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador para que nos limpie de nuestro pecado. Después de eso, ya somos salvos y somos hijos de Dios, así que vamos a tener el Espíritu Santo que nos va a dar el poder y la valentía para compartir ese evangelio. El reto de esta semana es compartir con otros este evangelio y compartir con otros esto que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartir con otros el mensaje de salvación. A veces pensamos que es difícil, que no tenemos las palabras correctas, que hoy vamos a ver una manera muy fácil y muy práctica y que todos vamos a poder hacer para compartir con otros el mensaje de salvación. Yo sé que todos estos domingos hemos visto este librito. ¿Recuerda cómo se llama? El libro sin palabras. Es este libro que sin una sola palabra nos cuenta una gran historia. Hoy vamos a mirar cómo lo podemos enseñar a otros y cómo lo podemos hacer así de fácil. Este libro tiene varios colores y cada color significa algo. Vamos a iniciar con el color amarillo. El color amarillo representa el cielo, esa mansión celestial que Dios tiene preparada para nosotros, donde quiere que todos compartamos, que todos estemos con Él. Jesús dijo que Él nos iba a preparar una mansión en la casa de su Padre y nos está esperando. ¿Tú quieres compartir esa mansión celestial? Hay un problema. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Dice, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie que tenga un corazón así podrá acceder a la gloria de Dios. ¿Recordamos que es pecado? Es todo aquello que decimos, pensamos, hacemos o sentimos que no le agrada a Dios. Ese pecado nos separa de Dios. ¿Qué podemos hacer para limpiar ese pecado? Nosotros no tenemos que hacer nada, porque Jesús ya lo hizo todo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la única persona que estuvo aquí en la tierra que nunca pecó. Es por eso que su sangre fue suficiente para limpiar nuestro pecado y acercarnos nuevamente al Padre. Él nos justificó delante del Padre. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer a Jesús como nuestro Salvador, reconocer ese sacrificio que hizo por nosotros y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, como líder de nuestras vidas. Cuando hacemos eso, nuestro corazón queda limpio, ya no tenemos pecado, ya podemos ser hijos de Dios. Dice la Biblia que más a los que lo aceptaron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si aceptas a Jesús como tu Salvador, reconoces tu pecado y lo invitas a vivir en tu corazón, ya eres hijo de Dios. Ya puedes disfrutar de esa mansión que Él está preparando para nosotros. ¿Y cuál es el último paso? El crecimiento. El verde significa el crecimiento. Cuando ya eres hijo de Dios, tienes que tener un crecimiento espiritual. ¿Y cómo es ese crecimiento? ¿Cómo crecemos espiritualmente? A través de la oración, de la lectura de la palabra, de cuando podamos asistir a la iglesia nuevamente. Así nuestra relación con el Padre va a crecer y nuestra vida espiritual va a dar un fruto. Entonces, ese es el plan de salvación. Y ese plan se lo puedes explicar a todas las personas que conozcas. Puedes hacer un libro así, de colores. Vamos a recordar unas palabras claves para cada color. Cielo, pecado, sangre de Cristo, limpio y crecimiento. Si ves lo fácil que es enseñarles a otro el plan de salvación, tú lo puedes hacer. Si de pronto no tienes hojitas así de colores en la casa, puedes hacerlo con tapitas de colores, puedes pintar palos de pinchos. Lo importante es que sean siempre los colores.
Amarillo, ¿recuerdan qué es? Cielo, pecado, sangre de Cristo, limpio de corazón y crecimiento. Entonces, anímense, ese es el reto de esta semana, hacer su libro sin palabras y presentarles a otros el Evangelio. Después de esto de hacerlo bueno, ¿cómo nos sentiremos? Animados. Hoy, el día de hoy, en la sección de sentirse bien, quiero que te sientas animado a compartir con otros el Evangelio de una forma valiente. Dios te da a ti un espíritu de valentía para compartir con otros. Así que ánimo, la enseñanza que nos deja Pablo y Silas es estar gozosos y en medio de la dificultad, sabiendo que Dios siempre nos cuida y siempre tiene cosas preparadas hermosas para nosotros. Entonces, espero el próximo domingo en otra lección. Espero que todos hagan su libro sin palabras. Espero que compartan con otros este mensaje de salvación y que podamos estar reunidos nuevamente. Quiero que cuando nos volvamos a ver, me presenten este libro y me puedan enseñar este plan de salvación. Dios los bendiga, los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Y qué descubriste hoy? ¿Quién le dio el poder a Pablo de hacer que el espíritu malo dejara a la niña? El poder se lo dio Dios. ¿Qué les hicieron a Pablo y a Silas después que Pablo hizo que el espíritu malo dejara a la niña? Les quitaron la ropa, los azotaron y los echaron a la cárcel. ¿Qué hicieron Pablo y Silas mientras sufrían en la cárcel? Así es, cantaban himnos y oraban a Dios. ¿Cómo se llama cuando mostramos a otros la verdad de Jesús en nuestras vidas? ¿Recuerda cómo se llama? Eso es dar un testimonio. ¿Cómo libró Dios a los prisioneros? Envió un terremoto, abrió las puertas de la cárcel e hizo que se les cayeran las cadenas. ¿Qué les preguntó el guardia cuando vio el testimonio valiente de Pablo y Silas? Preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo le contestaron Pablo y Silas? Muy bien, le respondieron el versículo que está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ya casi terminamos con este repaso de preguntas. Imagino que les ha ido muy bien. Ahora, ¿qué hicieron el guardia y su familia? Creyeron en Jesús y fueron bautizados. ¿Y qué les pasó a Pablo y Silas después que el guardia y su familia fueron salvados? Ellos fueron liberados. Y con esta pregunta terminamos nuestro repaso. Escúchenme muy bien. Mis niños, ¿darán testimonios valientes sobre Dios aunque estén sufriendo? Tengo tanto
Buenos días, Iglesia, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta nueva reunión de Escuela Dominical. Qué bueno es volvernos a reunir. Es agradable, es necesario y es importante que todos podamos como iglesia estar reunidos como casa de Dios. Siguiendo con el tema que nos ocupa en estos domingos, acerca de mirar algunas necesidades que hay en la iglesia, el pastor Rafael ha hablado de cómo enderezar lo que está torcido, y hemos pensado en algunas situaciones, algunos problemas que existen en la iglesia, que son problemas que están en la actualidad, pero de seguro han venido desde tiempo atrás, desde los tiempos bíblicos. Y hoy quiero que vayamos a la carta a los Efesios, el capítulo 5, carta a los Efesios capítulo 5, quiero leer del versículo 15 al versículo 17, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo ha estado hablando aquí a esta iglesia, les ha mostrado, les ha enseñado muchas cosas que tienen que ver con lo que Dios ha hecho en la vida del creyente, la posición del creyente. Y cuando leemos todas estas cosas se nos abre un poco el entendimiento. Al comprender más, necesariamente nuestra vida cambia. Es una carta que es muy profunda y a su vez es muy práctica. Llegamos aquí al punto práctico precisamente de esta carta, y Pablo aquí en este capítulo 5 ha hablado de dos grupos que él ha marcado muy notoriamente la diferencia entre los dos. Entonces, de estos dos grupos, de uno en el versículo 6, versículo 7 y versículo 8 de este capítulo 5, habla de cómo un grupo son los hijos de desobediencia y los contrasta con los creyentes llamándolos los hijos de luz. Habla de las personas no creyentes como tinieblas y habla de los creyentes como luz. Y esta diferencia es muy marcada, es muy notoria. Y lo que está aquí haciendo énfasis Dios es cómo nuestra naturaleza ha cambiado. La naturaleza del creyente es una naturaleza diferente, es una naturaleza muy distinta a lo que era antes. A tal punto que Jesús mismo en el Evangelio de Juan habla que el creyente es una persona que ha nacido de nuevo. Entonces es una persona con una naturaleza muy diferente. Y aquí entonces vamos a encontrar una situación que tiene que ver con la conducta del creyente. Dios ha hecho una transformación completa en el creyente, y ahora vamos a entrar a mirar un aspecto de lo que es la conducta. Y el texto que nos va a ocupar hoy dice: mirad pues cuán diligentemente cómo andéis. Entonces esa conducta se habla de un andar. Esa conducta es un camino que yo transito por toda la vida, y en este andar va a estar marcado por lo que hago y por lo que no hago, por lo que me complazco y por las cosas que no me complazco, por las cosas que hablo y las cosas que no hablo. Y entonces aquí se nos habla que el creyente en estos tres aspectos debe ser muy diferente a las personas que no son creyentes, a los hijos de desobediencia, a las tinieblas. Es por eso que vamos a hablar hoy de cómo andar con diligencia. La diligencia como una situación que debe ser un común denominador en el creyente, y donde la negligencia es un peligro latente que puede acechar al creyente, aún esta persona que ha nacido de nuevo. Para esto entonces quiero pensar en mi primer punto, que es andar con diligencia. El versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces
lo que está aquí Dios diciéndonos es miren con mucho cuidado. Diligencia aquí está hablando de mirar con mucho cuidado, de estar totalmente atentos, de estar en plena alerta, una alerta continua en cómo nosotros estamos caminando, cómo nosotros nos estamos conduciendo. Ser diligentes, entonces, es tener mucho cuidado en la forma que estamos hablando. La diligencia implica también prontitud. La diligencia, al implicar prontitud, se nos está diciendo que no debemos postergar las cosas que debemos estar haciendo. Debemos aprovechar las oportunidades para hacerlas en este mismo momento y no esperar que haya un mejor mañana. Cuando hablamos de diligencia, estamos hablando de una persona que al ser diligente es una persona que es ágil, que es una persona que tiene toda la habilidad, ¿cierto? Toda la habilidad para desempeñarse con agilidad en las cosas que debe caminar. Cuando habla aquí de mirar pues con diligencia, ese mirar con diligencia, lo que se está hablando es de mirar con una exactitud y con precisión. Con exactitud y precisión. Aquí lo que se nos da a entender es esto, una exactitud y precisión en mi forma, en mi cuidado al estar mirando cómo estoy caminando. Entonces, cuando hablo de ser diligente, y estoy hablando entonces de ser diligente al mirar con diligencia, es que debo mirar con exactitud y precisión, y esto implica necesariamente que todas las áreas de mi vida, todos mis pensamientos, todos mis proyectos, todas mis palabras, todos mis deseos y todo lo que yo hago está plenamente bajo mi mirada diligente para que todo detalle esté conocido por mí mismo. Entonces implica que todas las áreas son conocidas para mí, todas las áreas de mi vida, y que hay un conocimiento de mí mismo, ¿cierto? Un conocimiento en el cual nada me es oculto. Cuando yo camino con diligencia, toda mi vida está entonces en un pleno conocimiento y está milimétricamente, cada detalle está siendo observado y está siendo manejado con diligencia, con prontitud, con agilidad. Vale anotar lo que es el antónimo de la diligencia, ¿cierto? La negligencia es una pereza, es un abandono. Entonces, cuando Dios nos está llamando a caminar con diligencia, necesariamente nos está diciendo que si no estamos andando con diligencia, estamos siendo negligentes, estamos siendo perezosos, tenemos una vida abandonada en la cual ningún área de nuestras vidas está bajo esa mirada, bajo ese control. Y el creyente está en esas dos clases de vida o de conducta, o mejor, se está haciendo una auditoría o dos clases de auditoría a esa vida que lleva el creyente. ¿Estoy siendo diligente o estoy siendo perezoso? Y aquí lo que se nos dice es que con todo lo que él ha dicho anteriormente, siendo nosotros hijos de luz, siendo nosotros luz misma, debemos entonces, y se espera de nosotros, que seamos personas que andemos con diligencia, con mucho cuidado, con una mirada milimétrica de qué estamos haciendo, y todo pensamiento, toda área de nuestras vidas, entonces está siendo diligentemente observada y encauzada a los propósitos de Dios. Ese es mi primer punto en esta mañana. Mi segundo punto que me voy a ocupar tiene que ver con la necedad. Hemos pensado un poco en andar con diligencia, ahora pensemos en andar sin necedad. La necedad, dice aquí en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces se nos advierte en contra de la necedad. ¿Qué es la necedad? La necedad es la terquedad. Una persona terca es una persona que es orgullosa. El orgullo muchas veces nos lleva a no seguir instrucciones, a ser tercos y a seguir caminando en la forma
que lo estamos haciendo, aunque eso nos implique problemas, pero la terquedad me va a llevar a seguir con ese estilo de vida debido a mi orgullo, ser necio. Ser necio entonces muchas veces es por mi orgullo, como lo hemos dicho antes, ser necio entonces debemos decir que también es parte del producto de mi pereza, ¿cierto? De ser perezoso, pero ser necio muchas veces también tiene que ver con subestimar las cosas pequeñas. Hemos dicho que el creyente debe ser diligente en todas las áreas de la vida, incluyendo las cosas pequeñas, ¿cierto? Las cosas que no, según mi criterio, no tienen mucha importancia, son cosas que son muy llevadas a las circunstancias, que son muy pasajeras y son cosas que no les doy importancia. Sin embargo, la necedad implica también ser terco en seguir andando en cosas que son, según mi criterio, son pequeñas cosas. Finalmente, la necedad debemos decir que es una clase de locura. En algunas versiones se habla de la necedad como locura. Entonces, en el versículo 15, no como locos, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Entonces, la necedad finalmente es una locura. Es una terquedad que simplemente es una clase de locura. Es interesante cómo en el Salmo 14:1 se nos dice que el necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y sigue una vida de derroche. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Para Dios el ateísmo, y se observa en la escritura, para Dios el ateísmo es simplemente ser necio. Para Dios no existe ninguna causa para no creer en él. No hay ningún término científico, no hay ningún término lógico para llevar a la persona a decir no hay Dios, sino lo que lleva a la persona a decir no hay Dios es su necedad, su terquedad. Lo que está diciendo aquí es que debemos mirar con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Y es que podemos decir que somos personas que creemos en Dios, somos personas que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de luz, de hijos de luz. Sin embargo, nuestra vida puede manifestar cierto ateísmo. ¿Y cómo se ve eso? Pues cuando nosotros somos tercos y llevamos una vida tal que no refleja la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es ser necio. Ser necio es ser terco, ser necio es despreciar las pequeñas cosas en mis áreas, en todas mis áreas de mi vida. Aquí se contrasta la necedad con la sabiduría. La sabiduría es, la persona sabia es una persona que recibe y acata la instrucción. En términos bíblicos se nos habla de una persona que vive conforme a la reglamentación, conforme al consejo de Dios. Es una persona que vive de una forma acertada. Sabiduría, en su término más raizal, más normal, habla de la capacidad que se tiene para tomar buenas decisiones. Entonces aquí sabiduría, andar con sabiduría es andar de una forma correcta, agradable a Dios, una forma que en su diligencia, que al estar siempre bajo la visión, bajo la mirada estricta y cuidadosa del creyente, entonces se lleva una vida que va acorde a los lineamientos de Dios y es una vida que va acorde al agrado de Dios. No ser diligente, ser terco, ser necio nos va a llevar entonces a una vida que está reprobada por Dios. Y esto no tiene ningún sentido y vamos a verlo más adelante, que un creyente viva una vida conforme al mundo, una vida que está más alineada con los conceptos del mundo, que está más alineado con el pecado. El creyente, cuando vive vidas así, es una persona que no tiene lógica, que está en contra de lo que Dios ha establecido para su vida. Entonces dice el texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino
como sabios. Y este tema hemos querido traerlo hoy porque es algo que frecuentemente en las iglesias lo vivimos de una forma tan sutil que no nos damos de cuenta. No vivimos vidas con diligencia, sino que nos vamos conformando, vamos despreciando las cosas pequeñas, nos volvemos tercos al seguir las instrucciones de Dios. Solamente en medio de la enfermedad, en medio de la diligencia, nos volvemos a Dios. Y Dios lo que está diciendo aquí es que en realidad todos los días debemos estar con una diligencia, una mirada de diligencia, pero para no andar con necedad, para no andar con terquedad, para no andar como personas que profesan conocer a Dios, pero que viven apartados de los mandamientos de Dios, como necios, prácticamente como ateos prácticos, y siendo nosotros creyentes, lo cual es algo que no tiene sentido. Vivir con diligencia, milimétricamente, sin necedad, sino con sabiduría. Hemos pensado entonces en lo que es ser diligentes, mi primer punto. Segundo punto, no ser necios, que es lo contrario a ser diligente. Quiero observar un tercer punto que lo veo aquí en el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mi tercer punto es andar comprando el tiempo. Andar comprando el tiempo. Cuando habla aquí en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, esa palabra aprovechar es redimir. La misma que se usa, que usa Pablo al hablar de la redención. Redimir. Entonces lo que habla aquí es de redimir el tiempo. Haga cuenta usted como si fuera al mercado, ¿cierto? A la plaza, y entonces están vendiendo el tiempo y usted lo compra. Lo compra a un precio el cual le sale muy costoso. Entonces aquí lo que dice es que debemos aprovechar el tiempo como algo que es muy costoso. Redimir el tiempo es hacer un buen uso del tiempo. Entonces compro el tiempo para usarlo de una forma correcta porque me ha valido mucho dinero. Aquí entonces está diciendo es rediman el tiempo, tengan en cuenta como si el tiempo lo hubieran comprado muy costoso y entonces tengan mucho cuidado de cómo lo viven. Debemos pensar que el tiempo es un valor que no se recupera. Si usted pierde el tiempo, eso no lo va a recuperar. Si usted perdió el tiempo el año pasado, usted no puede vivir este año pensando en vivir 2 años en un solo año. Simplemente si usted perdió ese año, si usted perdió ese fin de semana, si usted perdió ese día, si usted perdió esa hora, eso ya se perdió y no se puede recuperar. Cuando habla aquí de redimir el tiempo aquí no se habla necesariamente del tiempo que se puede llevar por medio de un reloj o de un calendario, sino que está hablando del tiempo que vivimos. Aquí todas las características de nuestra sociedad, todas las características de la cultura, de la educación y del ser humano. Entonces está hablando es de ese tiempo, de esa época, redimiendo esa época en la cual ustedes viven. Y aquí entonces se nos da es cómo debemos aprovechar todas las oportunidades para hacer el bien. Si bien somos personas nacidas de nuevo, que somos salvos debido a que Dios ha extendido su gracia a nosotros, y somos personas que somos salvos en la cual no valió ninguna obra nuestra, sino exclusivamente la obra de Cristo. Eso no quiere decir que debamos comportarnos de cualquier forma, sino que debemos aprovechar el tiempo, debemos redimir el tiempo para hacer el bien, a tal punto que esto cobra importancia, que en los versículos anteriores de este capítulo 5 se nos habla de cómo nosotros, siendo luz y siendo hijos de luz, podemos por medio de nuestro comportamiento sacar a la luz las cosas que oscuras, el pecado de las otras personas. El versículo 13, por ejemplo, nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, y es un término que ya he usado anteriormente para hablar de las personas que son creyentes y de la forma de vida que se espera de los creyentes,
Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, nuestra forma de aprovechar el tiempo es aprovechar todas las oportunidades para hacer el bien de tal forma que haga un contraste con la mala conducta de los que no son creyentes. Entonces, nuestra forma de actuar debe juzgar, hacer un juicio sobre las obras que esas personas están viviendo, están practicando. Al aprovechar el tiempo implica que yo necesariamente estoy mejorando. Recordemos cómo ser diligentes es tener habilidad, tener agilidad. Entonces aquí, al aprovechar el tiempo, vivo una conducta tal que empiezo a mejorar. Yo estoy mejorando en todas las áreas de mi vida y adquiero una agilidad para vivir. Entonces, en mi forma de vivir, al aprovechar el tiempo, dejo de hacer cosas innecesarias. Cosas que no necesariamente son malas, pero que sí me quitan el tiempo, que no me aprovechan. Entonces son cosas innecesarias, pero también implica que no debo hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y los creyentes a veces nos permitimos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Recordemos lo que hemos dicho, ¿no? Siempre miramos esas pequeñas cosas tan insignificantes, pero a veces esas cosas insignificantes son pecaminosas. Son cosas que van en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Nos permitimos de pronto gustos, nos permitimos algunas conductas, nos permitimos unos pensamientos o nos permitimos pasar por alto cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Entonces, aquí lo que se nos habla de cómo los días en este momento, y se nos enseña en otra parte de la escritura también de Efesios, como el que gobierna el mundo actual, ¿cierto? El que ejerce un dominio es el mismo Satanás. Y también esto tiene que ver con que los días son malos. Aquí no se nos habla que los días son buenos, sino que los días son malos. No se nos habla de que podemos tener esperanza que vendrán días buenos, no, sino que los días son malos realmente, porque estamos acechados por el pecado que habita en mí, porque todavía mi vida no ha sido restaurada totalmente. Primera de Juan nos enseña que cuando veamos a Cristo cara a cara, seremos tal como Él es, y entonces ya no tendremos problemas con el pecado. Pero en este momento tengo problemas con mis tendencias que todavía tengo en mi vida, pero también tengo problemas con el pecado que está en el mundo, porque ese pecado muchas veces me arrastra o tiende a arrastrarme, o muchas veces ese pecado trae consecuencias sobre mi vida. Entonces aquí en los primeros versículos 5 al 6, si quiero leerlo, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Entonces, cuando se me habla de que debo aprovechar las oportunidades de este tiempo, que debo redimir el tiempo, entonces estamos hablando de que mi conducta debe ser tal que no debo practicar las cosas que las personas incrédulas practican. Dice, recuerden que los fornicarios, o sea, todos los que tienen alguna inmoralidad, todos los que practican la inmoralidad, todos los que son avaros, que es una clase de idolatría, son personas que no pertenecen al reino de Dios. Quienes practican esas cosas son personas que no son salvas. Y entonces aquí se nos dice, no debemos entonces conducirnos así, porque eso es ilógico. Eso es ilógico que yo, siendo una persona una persona que está viviendo en luz, ¿cómo puedo practicar cosas de personas que están viviendo en tinieblas? Pero también se me dice que no debo participar
no debo gozarme con lo que ellos hacen. Y va un poco más allá diciendo que aún la fornicación, la inmundicia y todas estas cosas ni siquiera deben ser nombradas por nosotros. Dice, todo lo que ellos practican ni siquiera debemos hablar de esas cosas porque es vergonzoso, sino que tenemos es que denunciarlas. Entonces aún nuestra conversación, nuestros comentarios, nuestros chistes deben ser evaluados en cómo debemos vivir. Deben ser evaluados si están dando testimonio de que soy una persona de luz, un hijo de luz. Es algo para tener en cuenta en nuestra diligencia. Nuestras conversaciones están siendo miradas por nosotros mismos cuidadosamente, milimétricamente, o somos personas que hablamos cosas que en realidad no pertenecen a hijos de Dios, que no pertenecen a un testimonio que saque a flote lo que ellos hacen vergonzosamente. Nuestras cosas más pequeñas deben estar entonces siendo vigiladas para que podamos conducirnos de una forma tal que aprovechemos el tiempo y que vivamos como hijos de luz. Debemos ser diligentes en toda nuestra forma de vida. Finalmente, otra característica que veo al ser diligentes es cómo debemos andar con un entendimiento de la voluntad de Dios. El versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces mi diligencia requiere, y además de que requiere, produce un entendimiento de la voluntad de Dios. Nuevamente aquí se nos recuerda que no debemos ser insensatos, no debemos ser necios. Porque muchas veces no conocemos la voluntad de Dios, porque muchas veces tenemos inseguridad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esa causa muy normal es porque somos necios, es porque somos tan orgullosos que vivimos de una forma tal que no estamos con una diligencia para agradar a Dios. Somos necios, y esa necedad entonces trae como un enturbamiento, como una oscuridad de qué es lo que la voluntad de Dios para mi vida. Entonces no siempre conocemos la voluntad de Dios porque somos necios, y no siempre conocemos la voluntad de Dios porque hay un obstáculo que es el obstáculo del pecado. Y aquí Dios nos está hablando, como vimos en el punto anterior, de cómo debemos renunciar a la práctica de situaciones, de obras, de pensamientos pecaminosos. Eso a su vez trae que no conozcamos bien la voluntad de Dios y haya dudas, haya un dudar, haya una inseguridad de lo que Dios quiere para mi vida. Cuando hablamos de andar con un entendimiento de la voluntad de Dios, quiere decir que hay una agilidad, hay una habilidad. Ya habíamos dicho esto en cuanto a la diligencia. Y es que cuando yo ando diligentemente, en ese transcurrir de diligencia, de mirar con cuidado aún lo más pequeño, de una forma milimétrica, de una forma precisa, eso trae para mí una habilidad de comprender la voluntad de Dios. El versículo 10 nos dice desde el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, cuando mi vida es diligente, aún hasta el más pequeño milímetro de mi conducta está siendo controlada de una forma eficaz, ¿cierto? Eso hace que el transcurrir diario no esté yo preguntándome cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino que ese transcurrir lo que hace es comprobar la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, vivir la vida cristiana de una forma diligente trae para mí una habilidad de comprender y de comprobar la voluntad de Dios.
El creyente está llamado a comprender y comprobar la voluntad de Dios. Dios ha dado su voluntad, tiene un plan para nosotros, pero Él no lo tiene escondido. Dios no está jugando a las escondidas a ver si tú y yo lo podemos comprender, podemos encontrar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es esquiva porque Dios ha querido que su voluntad sea esquiva para nosotros. No es así. Dios ha dado su voluntad y Él quiere que la conozcamos. Él quiere que la conozcamos y una forma de conocerla es vivir diligentemente y renunciando a toda práctica del pecado. Llama la atención como después de este texto dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Antes bien sean controlados del Espíritu Santo. Cuando yo soy controlado por el Espíritu Santo, entonces puedo tener certeza de lo que Dios quiere para mi vida. Puedo tener certeza que mis palabras y mi conducta son lo que Dios quiere. Eso si es que yo vivo controlado, lleno del Espíritu Santo. Y dice: no os embriaguéis con vino. Entonces, no se dejen controlar por otras cosas. No se dejen controlar por otras cosas, porque cuando ustedes son controlados por otras cosas, entonces no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Es como la exclusividad que el Espíritu Santo pide a nuestras vidas, ser controlados por Él exclusivamente, sin que otras cosas nos estén controlando. Aquí necesariamente implica diligencia. ¿Por qué cosas estamos siendo controlados? Usted y yo somos diligentes al mirar, al cuestionarnos qué es lo que nos controla. La diligencia en nuestras vidas va a que nosotros debemos estar examinándonos y asegurándonos de que es el Espíritu Santo el que controla nuestras vidas. El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, que es un fruto, una característica del control del Espíritu Santo. Pero esto contrasta y llama la atención con lo que es la necedad. Cuando hay una persona necia, es una persona que no se quiere someter. La persona necia es una persona que está en contra de los demás, de sus consejos, que está en contra de la guía de los demás, porque es una persona terca, necia. Cuando yo soy diligente y estoy siendo controlado por el Espíritu Santo, necesariamente quiere decir eso, que soy una persona que me someto a los demás. Me someto a mi esposa. Mi esposa se somete a mí, me someto a mis líderes, me someto a mis autoridades, porque soy una persona que está viviendo, siendo controlado por el Espíritu Santo. Hermanos míos, debemos finalizar con una advertencia. Aquí Dios está hablando a personas que han nacido de nuevo, personas que han sido transformadas a tal punto que el contraste de estas personas transformadas con las que no lo son es como si estuviéramos contrastando las tinieblas con la luz. Es como si estuviéramos contrastando hijos de desobediencia de Satanás con personas que son hijos de luz, hijos de Dios. Sin embargo, aún en esa situación de nuevo nacimiento debemos tener cuidado con la negligencia, porque es un problema que está al orden del día. Es un problema que es latente en el creyente y en la iglesia de hoy. Debemos andar con precisión, debemos andar al detalle, siendo diligentes en cómo estamos andando. La negligencia es un peligro latente que usted y yo tenemos que enfrentar a diario. Y estamos hablando a personas que conocen a Dios, que han sido transformadas por la gracia de Dios. Es posible que hayan personas que estén escuchando que no hayan sufrido esta transformación. Son personas que andan en inmoralidad, son personas que andan en fornicación, personas que andan en la pornografía, personas que andan en la homosexualidad, personas que andan en formas sexuales, en pensamientos, en prácticas, en planes que son totalmente contrarios a Dios. Ustedes, si me escuchan, son personas que están bajo la ira de Dios y Dios los ha catalogado como enemigos de Dios.
Dios está en contra de ustedes y la ira de Dios está en contra de ustedes. Sin embargo, Dios ha dado el camino para que ustedes puedan reconciliarse con Dios y para que tengan una vida con propósito, una vida que pueda tener un derrotero, un porqué, un para qué. Y solamente se logra por medio de la transformación que Dios obra por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Entonces es cuando nosotros nos inclinamos ante Él, reconocemos lo que somos y entonces aceptamos el sacrificio de Cristo, quien es la única forma, es el único persona que puede salvarnos de nuestras vidas que no tienen propósito y que están consumidos por el pecado, sufriendo las consecuencias del pecado. Entonces yo los llamo a ustedes para que se pongan de acuerdo con Dios y vayan a Él y Dios los pueda transformar su vida de vanidad. Y al creyente creo que el llamado es muy claro aquí: vivir diligentemente hasta el milímetro, hasta el detalle de toda nuestra conducta para hacer lo que agrada a Dios y vivir en plena seguridad y no en dudas y no despertando no solamente dudas en nosotros, sino dudas en los demás, si en realidad hemos nacido de nuevo. Recordemos, una vida de pecado es totalmente ilógico, es totalmente irracional con una vida que debe llevar el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Padre bendito, a andar en luz y no en tinieblas. Ayúdanos, bendito Dios, a ser diligentes en nuestra forma de conducirnos, Señor. Ayúdanos a no despreciar nada en nuestras vidas, sino que todo esté sometido bajo el control de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Mi eterna dicha y en su amor. Mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré. Siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor. Tu culpa llevará y limpiará tu corazón, y feliz dirás en tu canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré.
el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. El Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a Hermanos, esperamos que hayan pasado un excelente momento en la presencia del Señor, que lo que hayan aprendido, que lo que lo puedan almacenar dentro de sus corazones, que esa palabra que hemos recibido el día de hoy sea un constante alimentar para nosotros durante la semana. No se nos olvide que tenemos los momentos de oraciones los lunes, los jueves y los sábados por medio de la aplicación MED. Si el Señor nos lo permite y nosotros somos juiciosos, ojalá nos podamos reunir muy pronto dentro de nuestro templo. Pero mientras tanto nos tocará seguirlo haciendo virtualmente porque así lo piden las autoridades. No se nos olvide, hermanos, el virus no se ha ido, el virus se va a quedar y va a seguir viviendo con nosotros. Está en nosotros el cuidarnos, está en nosotros proteger a nuestra familia. Por eso, mantengamos limpias nuestras manos, nuestro tapabocas y mantengamos el distanciamiento siempre y cuando lo podamos hacer. Quedamos en sus manos, que el Señor los bendiga y que pasen un feliz fin de semana. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Chao.